en Baires, en diciembre pasado, me encontré con Laura Barsky. Me contó sobre la red iFutura y charlamos un rato de futuras colaboraciones. Ahí combinamos en hacer una entrevista para el podcast. iFutura es una colectiva argentina de trabajadoras del diseño con perspectiva de género y en permanente construcción. En esta charla hablamos con 3 de sus integrantes, si no me cuento a mí, que después de esta charla me uní a la colectiva. Son 3 Lauras, Beldevere, Frega y Barsky, las que hoy nos presentan iFutura. Y una de las cosas que me gusta de esta colectiva es que no representan solo una rama del diseño, sino todas o las que quieran. Y representan las ganas y la fuerza de un colectivo diverso haciendo cosas por el bien común. Desde alguien que recién se une al grupo, las veo como organizándose con pocas jerarquías, caóticamente y avanzando poderosas. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Listo, dale. Listo. Entonces, dale, yo ya le dije. Hola, Lauras. Hola. ¿Me quieren contar un poquito de ustedes? Hola, Mariana. Que arranque la U. Bueno, yo puedo arrancar. Yo soy una de las Lauras. Soy egresada de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo, FAD-UBA. Di clases durante un tiempo trabajé de manera independiente y hace un tiempo trabajo más orientado al motion graphics y demás. ¿Qué es motion graphics? Animación. Para una agencia. Sí, perdón la nominación en inglés, pero bueno, realmente no hay mucha traducción al español. Sí, es orientado más a coordinación de animación y todo lo asociado al audiovisual en medios, digamos, no cinematográficos. Perfecto. ¿Y vos, Frega? Yo soy, también egresada de la FADU-UBA en indumentaria. Doy clases también, yo empecé más de grande a dar clases en la facultad. Doy clases en el ciclo básico hace unos años y laburo como diseñadora en el sector privado, como diseñadora y consultora un poquito también. ¿Y la última? Y por acá también, sí. Estudié en la misma universidad, diseño gráfico, y me dedico a dirección de arte, a diseño para las industrias culturales y hago además ilustración. Doy di muchos años clases en grado y ahora empecé a dar clases en posgrado. Así que sí, casualmente las 3 venimos de la misma universidad, pero no es como, no estamos representando una colectiva de la universidad, como que somos de diferentes universidades. Y están representando una colectiva. ¿Qué colectiva es? ¿Me van a contar de eso? Sí, la colectiva se llama iFutura y somos un grupo de... Bueno, acá ya empezamos con los problemas del lenguaje, ¿no? Porque somos diseñadores, pero con X, como el inclusivo de los sustantivos con E, que es más complicado. Pero somos trabajadoras o les trabajadores del diseño. Entonces, venimos de diferentes carreras y también algunas que vienen de la comunicación, pero que están trabajando dentro del campo del diseño. ¿Y me explicás cuál es la diferencia entre la X y la E? No, acá que si yo digo diseñadores, es como es lo mismo que el masculino. Y la verdad es que surgimos como una colectiva feminista de mujeres y también de otros géneros. Entonces es como difícil utilizar el inclusivo. Entonces, escrito es más fácil que hablado. Muy bien. La X. ¿Y por qué se necesita una colectiva de diseñadores? Ahí va. La verdad es que esto empezó, me parece que es más fácil contarlo yendo un poco a los orígenes. Empezó, como muchas cosas, en una charla entre amigas, ¿no? En donde nos encontramos otra vez hablando
de la falta de espacio, de representatividad que tenemos en el sector del diseño. Entonces, las cosas típicas, ¿no? La falta, en este caso, éramos todas minas, la falta de mujeres en espacios académicos, ni que hablar, en espacios de trabajo, cuando vamos a los congresos de diseño, cuando en realidad en la etapa de formación somos amplia mayoría de mujeres, ¿no? En las universidades a las que fuimos, puedo decir, pero 80% de alumnas mujeres más o menos. Y después los titulares de cátedra son todos varones, las que están dando clases en la facultad tienen titulares varones por encima, muy pocas titulares mujeres, y esto, en los congresos, en las mesas son mayoría hombres, en los jurados son mayorías hombres. Entonces, todo surgió preguntándonos un poco sobre eso y cómo nos costaba ganar ciertos espacios. Esas fueron las primerísimas discusiones, que ahora hasta me suenan muy lejanas. Entonces, de estas conversaciones entre amigas surgió esta idea, ¿no? Y esta cosa que tenemos de hay que reunirnos, hay que juntarnos, hay que ver la remera hay que. Y bueno, pasamos del hay que a hagámoslo. Entonces fue como empezar a levantar el teléfono y a llamar, a ver qué pasaba del otro lado, a colegas o amigas que sentíamos que podían estar interesadas por esta problemática, que la sentíamos, esto fue algo que no se dijo, pero creo que todas levantamos el teléfono llamando a colegas que nos resultaban solidarias, ¿no? Que había como una cosa así de querer compartir un espacio. Y fue muy loco porque del otro lado siempre aparecía pero literal, estaba esperando esta llamada. Sabía que esto iba a pasar, necesitaba que alguien tire la primer piedrita y así fue como se armó el espacio de una manera súper veloz. Entonces surgió por una necesidad, podemos decir, individual de cada una y la necesidad de que esos temas que nos rondaban la cabeza dejen de ser individuales. Y de hecho fue como muy loco porque en las primeras, pues te digo, primera reunión, primera y segunda, no mucho más, hacíamos como una ronda en donde cada una se presentaba, éramos todas mujeres, y primero surgía esta cosa, ¿no? De la problemática personal. Por ejemplo, somos todas, no sé, todas no, pero la gran mayoría entre 30 y 40 y pocos, ¿no? Como esa generación. Entonces, muchas atravesadas ya por la maternidad, por ejemplo. Entonces, la primera decía, bueno, a mí la maternidad me atravesó de tal manera, me costó sostener la carrera. La segunda decía lo mismo, la tercera decía lo mismo. Y de repente te das cuenta, y ese fue como el primer hito nuestro, en que lo personal pasaba a ser algo político y colectivo, ¿no? Entonces, rápidamente empezamos a abandonar estas problemáticas personales para entendernos como una colectiva que empezaba a reflexionar desde otro lugar, ¿no? Superando esas cuestiones personales y diciendo, bueno, acá hay algo para trabajar mucho más profundo, más interesante, en donde estas problemáticas personales ya son las que nos relacionan, las que nos unen, las que nos generan puentes, listo, a construir a partir de esto. Entonces ahí vimos que era sumamente necesario. O sea, claramente es un momento de época y hay una ola, ¿no? Que nos lleva a encontrarnos con pares. Pero bueno, después surgió también una mirada acerca del diseño y un montón de cosas que nos llevaron más allá, en donde decimos, bueno, sí, claramente era necesario este espacio en relación al diseño, ¿no? ¿Y cuándo empezaron? Y hace muy poquito, en octubre del año pasado fue la primera reunión. En octubre del 2019. Uh-huh. Y bueno, ¿qué hicieron hasta ahora? ¿Quiere contarme otra? Yo puedo contar algunas de las acciones que, bueno, cuando nos preguntan un poco qué hacen o cómo se definen, también aparece un fenómeno que se da, que es que nos fueron definiendo un poco nuestros propios movimientos, que de alguna manera fue, digamos, el primer movimiento se dio por esta llamada que comentaba Lau antes, pero después empezaron a aparecer como diferentes, en algún caso convocatoria, en algún caso agenda, que nos aceleraron como cierta acción, ¿no? Como decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Una de ellas tiene que ver con lo que sucedió en el CCK. Esto fue el 5 de marzo, en el marco de esta convocatoria que fue para Todes Tode, que se hizo, que tenía como una fuerte visibilización identitaria y como con una aparición de
todo lo que es diversidad en escena, eran como 250 artistas de todo el país, ¿no? Esto era federal. Que era un festival. Era un gran encuentro, sí, podemos llamarlo festival, no sé con qué nombre ellos lo particularizaron, pero eran varios días a donde había en todo el CCK un despliegue de obras de artistas visuales, fotográficas, audiovisuales, en la cual la Fundación IDA, que es una fundación que está haciendo un trabajo de investigación y de puesta en valor del patrimonio de diseño nacional, arma como su participación con 2 salas. Una se llamaba, la muestra, digamos, que reunía estas 2 salas, era Matrices, ¿cómo era? Matrices, Mujeres del Diseño, Origen y Activismo. Entonces nos invitaron, una vez que, bueno, entró un poco en conocimiento la existencia de iFutura, ya por ciertos nexos, incluso con gente de IDA, nos invitaron a participar de la sala activismo. En la sala activismo estaba también cooperativa de diseño, entonces generaron como esta categoría activismo con iFutura. La particularidad de esto fue que cuando nos invitaron con una propuesta concreta. Es como que nos dijeron, bueno, tenemos esta idea, ármenla. Era como una invitación desde ese lugar. La tomamos, digamos, armamos una reunión de trabajo, nos reunimos todas las que pudimos, un poco a ver qué dirección se le daba, y realmente mientras íbamos avanzando sobre qué forma se le daba esa idea, dijimos, no nos está representando, digamos. Hay algo acá de la idea de estar en una sala de activismo que no está teniendo el tono que empezaba a tener como ciertos esbozos de nuestro manifiesto respecto de cuestiones un poco más denunciantes, ¿no? Como respecto de las formas de trabajo y un montón más que hay detrás de la idea de diseño. Entonces ahí surgió seguir elaborando un poquito más hacia dónde podíamos ir sin dejar de lado, digamos, algo del tono de la propuesta de ellos, y empezó a aparecer una apropiación de una frase de Silvia Federici y que estaba siendo como parafraseada en algunos movimientos, en algunas agrupaciones feministas. Economía feminista ya se había adueñado un poco de... Pero discúlpame, lo que estaban planeando era una exhibición, sí, entre todos. Sí. O sea, estaban ustedes y la cooperativa de diseño, que son todas mujeres. Sí, ¿cierto? Sí. Y estaban planeando una exhibición sobre activismo dentro de un festival de varios días. Sí, lo que igual... ¿Y qué terminaron haciendo? Eso, lo hago largo. Yo sabía que de las Lauras iba a ser la que me voy por las ramas, pero lo que te quiero contar, y ahora lo resumo un poco, es que un poco ese gesto de revisar la propuesta y proponer algo más denunciante nos dejó a nosotras mismas un poco identificadas con el tono de iFutura. Lo que propusimos finalmente fue una frase pintada en la pared que decía: aquello que llaman creatividad es trabajo mal pago, dando un poco de vuelta sobre esta frase original, y un despliegue en un mural muy inmenso con el proceso de trabajo de cada integrante de iFutura, de aquellas quienes pudieron acercar, ya sea boceto de elaboración de algún tipo de trabajo proyectual, ya sean notas, ya sea facturas de imprenta. Digamos, lo que hicimos fue una especie de apertura de caja de aquello que contiene cualquier trabajo de diseño, dejando un poco en evidencia todo el trabajo que hay detrás. Esa acción, tanto por haber sido visibilizada, digamos, dentro del CCK en un marco de un festival muy importante, como la coordinación que hubo desde difusión para ya pararnos desde ese lugar, fue algo como que nos dio a conocer muy rápidamente en un punto. Fue algo como que también nosotras nos leímos a través de esa acción, en esto que te decía de ir un poco más allá también de la reunión desde el feminismo. Es muy interesante que ustedes eligieron una frase que no es muy feminista.
Porque o sea, es una frase para promover al diseño y el buen pago del diseño, pero no necesariamente estamos hablando de género con esa frase. No, ¿sabés qué? Con la frase no, pero justamente eso es lo que quisimos visibilizar, y ahí es donde yo decía lo personal pasó a ser algo político. Lo que nos vimos todas muy representadas es en la desventaja laboral que tenemos, ¿no? Y en lo precarizadas que estamos como trabajadoras. De por sí, el diseñador está precarizado. Las mujeres diseñadoras todavía mucho más. Y en donde sí se veía esa desventaja era en este mural plagado de bocetos, porque ahí sí se mezclaban y se veía muy claramente que en un mismo boceto de trabajo estaba dibujado arriba por un niñe, o estaba una ecografía, o estaban las facturas de todo lo que se pagaba en la casa. Estaba todo ese trabajo invisibilizado que hacemos al mismo tiempo que hacemos nuestro trabajo profesional. Y ahí estaba así, visible lo complejo que se nos hace, inclusive llevar un proceso de trabajo que a otro ya le pesa. A nosotras nos pesa 5 veces más. Entonces no se veía en la frase, porque además lo que buscamos era empatizar también, o sea, como que el problema vaya incluso mucho más allá y que después se pueda ver cuando uno se acerca, se empiezan a ver esos hilos complejos que tiene lo femenino dentro de lo profesional. Perfecto. Sí, digamos que la mirada de género nos reúne y el punto de fuga, digamos, de aquello sobre lo que reflexionamos está mucho más al final de todo. O sea, es una idea que lo que contaba Lau antes y lo que esta muestra nos dio nos hizo entender un poco eso. Porque también aparecieron al principio muchas preguntas. Bueno, ¿y qué hacen todas estas diseñadoras reunidas? ¿Qué es lo que van a elaborar? Y entonces aparecen... O sea, que la muestra le sirvió mucho para ayudarse a como definirse y articular este grupo. Y ahora, ¿cómo sigue la cuestión? O sea, ¿cada cuánto se encuentran? ¿Qué tipo de actividades tienen? ¿Qué más pasa? Además de la muestra, quiero, antes de pasar a lo que va a contestar Lau Frega ahora, quiero aclarar que también no solo esta acción, sino el manifiesto que ya se había esbozado, se paró firme, pero ya había un manifiesto escrito de iFutura. Incluso estuvo exhibido el día de la muestra y leído en público por primera vez. Pero nos afirmó fuerte y afirmó fuerte a todos, digamos, dentro de la colectiva. Fue un documento que circuló colaborativamente una vez que se esbozó el primer boceto de manifiesto. Hubo una circulación a través de un drive, digamos, donde todas dejaron sus acotaciones y demás, y después eso se volvió a concebir con la representatividad más abarcativa que pudiésemos. Y eso fue, la muestra lo hizo pisar muy firme. ¿Y el manifiesto es muy largo? ¿Se puede leer o es muy largo? No es muy largo. Mucho de lo que estamos hablando en realidad está atravesado por eso. Está apareciendo en todo lo que está surgiendo también. Yo creo que lo mejor sería que vayan a iFutura.com y lo lean. Okay. Está en la página. Y se enteran de otras cosas más. Dale. Me pasa a veces que me entrevistan y me preguntan algunas cosas muy generales sobre el diseño en Latinoamérica. O me preguntan qué diferencias hay entre diseñadores argentinos y finlandeses. Agárrate, Catalina, con estas preguntas. Al principio me fastidiaba cuando me hacían esas preguntas. ¿Qué puedo decir yo sobre el diseño en Latinoamérica si hace 20 años vivo en Finlandia? Después entendí que después de haber hecho 200 entrevistas a diseñadores latinoamericanos, algo tengo que poder decir. Entonces encontré algunas respuestas. Acá va una de las que di la semana pasada. En Latinoamérica hay cosas maravillosas pasando, como los movimientos de diseñadoras feministas. Está el movimiento de Más Mujeres UX, que se esparció ya por varios países. Y está iFutura en Argentina. Y debe haber varios más que no estoy enterada. Este tipo de movimientos que proveen espacios para discutir y diseñar con perspectiva de género no los veo en Finlandia, ni creo que sean muy grandes en el resto de Europa, porque nunca escuché hablar de ellos. Esa es una diferencia. Y en Finlandia tenemos más diseño de servicios.
especialmente anclado en el sector público. Y los diseñadores de servicios en el sector público tenemos un colectivo muy sólido de formación informal, así como hay Futura o Más Mujeres UX. Y estas redes nos convocan a hacer más cosas juntas, a conocernos y aprender de pares. Y sobre este aprender de pares queremos más. Así que sigamos escuchando a las Lauras. Y entonces me querés contar, Laura, de qué están haciendo ahora. ¿Cómo se sostiene esto en el tiempo, no? Hay un manifiesto, armaron una muestra y ¿cómo es la actividad diaria, semanal? También tuvimos presencia en la calle, en el 8M. Ahí hubo otro tono que lo que fue el tono del CCK, más bueno, inauguración, muestra, y a la calle salimos con bombo, altoparlante. Fue muy novedoso para nosotras mismas porque nadie se conocía demasiado. Hacía poquito que había surgido la convocatoria, fue muy rápida la sumada así de gente al grupo. El 8M no sé cómo fue allá, pero acá vino el 8M y al día siguiente nos tuvimos que encerrar cuarentena. Todos. Acá fue un poquito alto. O sea que menos mal que se conocieron, fue la última vez que nos podíamos reunir. Bueno, sí, había algo de eso flotando también, mucho abrazo. Acá fue, sí, la última vez que nos vimos. Sí, ahí fue importante también porque desagotamos un poco la efusividad contenida de lo que había sido la lectura del manifiesto y todo, así que también fue importante. Y después, ya en cuarentena, surgió... Cuento esta última acción y después Lau pasa a la pregunta que hiciste sobre la organización. Porque eran como las 3 acciones que también teníamos pensado que son los hitos de la conformación de iFutura. Ya en cuarentena aparece un poco una organización muy virtualizada, de seguir en contacto a través de un grupo de WhatsApp en el cual somos 146 participantes. Aparecen como algunas ideas de que nos quedamos sin plenarias, ¿ahora qué? Y dentro de ese ¿ahora qué? Surgió un pequeño formato que tomó forma de lo que hoy, no sé si viste alguna, que se llama Charlas Futuras, que es un poco el formato live que está sucediendo en todos lados, pero entre 2 futuras, digamos, una entrevista y una indaga acerca de algún tema sobre alguna especialización que alguna quiera contar, y así irse dando a conocer dentro de la colectiva y con la difusión de ese material también hacia afuera, digamos, a través de IGTV o de un canal de YouTube y demás, ya ir contando un poco más, narrando todo aquello que se enmarca en lo que es el manifiesto y hacia dónde vamos con estas voces. Y bueno, fue muy como muy limpio la coordinación de ese proyecto, en el sentido de que ya la primera charla era un formatito y un registro valiosísimo, y eso empezó a instalarse también como una plataforma de visibilización de trabajo de las futuras, digamos. Hoy hay circulando un formulario donde cada una que, si le interesa dar una charla, se puede proponer. Si le interesa que alguien dé una charla también, le puede proponer. Entonces, bueno, fue como cobrando una dimensión que hoy es muy identitaria también dentro de las propuestas. Muy bien, entonces ya me contestaste lo que yo pregunté. No, Lau tiene mucho más para ¿Qué es lo que la vas a dejar contar a la última, a Laura? Toda la parte de organización. Yo te cuento un poco cómo nos organizamos. A ver. Bueno, algo que aparece en el manifiesto, lo primero que aparece es que somos una colectiva de trabajadores del diseño en permanente construcción. Esto realmente hace eco de un poco de lo que somos, porque la verdad es que estamos todo el tiempo yendo y viniendo, debatiendo, reflexionando, repensando. Todo el tiempo es prueba y error. Vamos registrando los procesos, recopilamos la experiencia, aprendemos eso, debatimos mucho, la verdad, estamos muy atentas a lo que va sucediendo y cómo vamos conformando esos procesos. Para laburar tenemos comisiones, grupos de trabajo, que son espacios dinámicos de los que cada uno que quiere puede participar, puede vincularse y desvincularse según sus necesidades y sus deseos de ese momento,
que pueden ir cambiando, digamos. Algunas somos más activas, otras no tanto, pero eso confiamos en que va a ir rotando. Y eso está bueno también. Cada comisión o grupito de trabajo tiene a su vez una delegada y tenemos una comisión a su vez de delegadas general que articula un poco el trabajo en todas las comisiones, que surgen en realidad son espacios abiertos que surgieron en un primer momento de deseos o intereses de abordar temáticas distintas, digamos, no fue algo preestablecido. ¿Qué comisiones tienen, por ejemplo? Tenemos, por ejemplo, tenemos dos que llamamos comisiones transversales, que son como los grupos de trabajo, que uno es el de coordinación y el otro el de delegadas, que son como los que tienen una visión más macro de la colectiva, digamos, que atraviesan un poco toda la colectiva y articulan esa red de pequeños grupos. Después hay algunas comisiones que son estables, que se mantienen en el tiempo, y otras que son, les llamamos ad hoc, que son como más eventuales y que surgen por alguna acción puntual y después quizás se disuelven cuando eso termina. Tenemos, por ejemplo, de las estables está la comisión de identidad visual, de comunicación interna, articulación externa, la comisión de contenidos, la comisión de acción, la comisión de marcha. Tenemos una acción de bienvenida para las que se incorporan, finanzas ilegales, prensa y difusión. Ahora hay una muy nuevita de producción. Van surgiendo. Algo que sucede también es que a veces surgen, que es algo muy interesante que se da en el grupo general de WhatsApp, que aparece un disparador respecto de algo y de golpe hay una explosión de mensajes y eso genera un grupo de trabajo como, bueno, che, ¿por qué no hacemos? Bueno, dale, juntémonos, y de golpe surge, bueno, hagamos una comisión. Que a veces esas comisiones prosperan, otras veces no, porque el tema quizás se diluye, pero bueno, por ahí da puntapié a otra cosa. Es interesante cómo funciona eso. Estamos muy atentas al movimiento. El otro día Lau decía que éramos un organismo vivo, y la verdad que es muy así. Como que va fluyendo, digamos. ¿Y cuánto cooperan con otras organizaciones feministas, como por ejemplo las Más Mujeres UX? Mira, te cuento un poco, porque hay algo que me parece interesante. Primero que tenemos muchas cosas por hacer, ¿no? Sí. Y articulación externa, la comisión está un poco destinada a eso, y pandemia y coso también detuvo un poco las relaciones hacia afuera, pero profundizó las relaciones hacia adentro. Pero en ese sentido me parece como interesante contar algo, y es que al principio, en este principio en donde se pensaba más desde lo personal, y luego se pasó a lo político y colectivo, surgió esta idea de ofrezcamos diseño a otras colectivas. Y al principio empezamos a pensar eso, pero rápidamente nos dimos cuenta que no nos interesaba, o que antes de hacer eso, antes de decir, ok, somos diseñadoras y tenemos toda esta herramienta que es re necesaria para todo el mundo, no, pero para. ¿Qué problemas tenemos en casa primero, no? Entonces empezamos a, como debe hacer todo feminismo, a cuestionar absolutamente todo lo que dábamos por hecho. Entonces nos empezamos a preguntar primero sobre nuestra disciplina y la manera en que la ejercíamos y la manera en que la habíamos aprendido. Cómo se comportaban las jerarquías dentro del diseño, los procesos, cómo era la relación entre objetivo y proceso, el exitismo que tiene la disciplina, lo individualista que es la disciplina, este concepto de seres creativos, como si fuéramos seres mágicos, en lugar de ser trabajadores, culo en silla, que trabajamos un montón y nos formamos y nos equivocamos, vamos y venimos. ¿Cuál es el vocabulario que usamos? ¿Por qué tenemos esta cosa mega anglosajona en nuestra disciplina? ¿Cómo es la transferencia de eso a algo local? Entonces de repente se nos llenó toda esta bolsa de preguntas acerca de lo que hacíamos y dijimos, pero antes de ir a repetir esto para otros, replanteemos qué pasa con todo esto. Entonces ese primer paso, decir, ofrezcamos diseño, no, creo que acá lo que hay que hacer es reconstruir lo que hacemos y después poder trabajar desde ahí, pero ya con otra mirada. Por eso también las charlas futuras, por eso también tanta reflexión, llevar adelante una colectiva es un proceso de diseño. Entonces todo el tiempo nos estamos preguntando sobre eso y lo estamos construyendo, equivocándonos, yendo para atrás, yendo para adelante. Es como de la reflexión a la acción
y estamos ahora como a mega reflexión, ¿no? De lo que contaba Lau del CCK, que es un centro cultural muy importante de Buenos Aires, surgió con la acción inmediata porque vino afuera, pero la verdad es que estamos disfrutando un montón el periodo reflexivo en estos momentos. Que creo que eso sí es algo mega feminista, que va más allá de los derechos de la mujer, es feminismo profundo. Y en ese sentido, yo creo que la virtualidad, que es algo por ahí muy particular y excepcional de este contexto, nos ha favorecido un montón. Porque nos hemos encontrado, la verdad que el otro día que nos juntamos un poquito a charlar sobre esto, nos dimos cuenta que nos conocemos, o sea, tenemos casi el mismo tiempo de vida virtual que presencial. Y la verdad que hemos avanzado, porque hemos logrado procesos de laburo colaborativo, virtual, que son muy ricos y que seguramente adoptemos y sigan una vez que esto termine, digamos. Esta posibilidad de por ahí, que cada vez que surge algo, armamos un documento compartido y todos escribimos sobre eso, vamos, venimos, dejamos nuestros comentarios, releemos, reflexionamos, volvemos, como a mí me deja tranquila de que hoy estamos acá representando una voz colectiva a pesar de que seamos 3 nada más. Perfecto. ¿Y qué se imaginan que con la futura? ¿Qué va a pasar con Hay Futura en el futuro? La verdad es que tenemos un montón de planes, un montón de proyectos que están arrancando, que les estamos buscando vehiculización. Tenemos un montón de proyectos, así que mientras estén las ganas, y las ganas yo creo que son cada vez más, de hecho, sí es verdad que le metemos mucha pila a esta construcción horizontal y al respeto por los tiempos de los demás. Entonces, ahora es un momento particular donde existen estas realidades, ¿no? De personas que viven rodeadas de otras personas, personas que están con el trabajo sobrepasadas, personas que están desquiciadas por estar solas hace 3 meses. Entonces, en este momento, con toda esa problemática encima, estamos funcionando. Vamos a ver qué pasa después, porque en realidad hay una gran incógnita que nos atraviesa a todos desde todos los lugares, más allá de Hay Futura, pero Hay Futura en sí, hay tela para cortar a lo loco. ¿Pero para dónde? Mira, hay 2 comisiones sí. que no se nombraron ahora. Una es proyectos estratégicos y otra es políticas públicas. Ahí ya tenés una gran respuesta de para dónde, porque la idea es esa, es un poco articular Hay Futura, ya sea con otras colectivas o ya sea con alguna posibilidad de financiamiento para que eso pueda crecer eventualmente hacia un proyecto en particular o hacia que sobre la propia colectiva se pueda hacer o investigación o algún proyecto de contenidos que tenga una plataforma digital de visibilización de diseñadoras en la historia. O sea, hay un montón de ideas dando vuelta y como siempre el norte, cuando decís para dónde, es el manifiesto. Es todo lo que ahí de alguna manera afirmamos en permanente construcción, porque se pueden sumar nuevas, pero sí, el norte es... Queremos que se sumen. Pero el norte es que ese manifiesto se transforme en acciones, de cualquier índole, digamos. Mira, de hecho hay un objetivo muy concreto que no tiene que ver, que sí tiene mucho que ver con la acción del CCK, y tiene que ver con estas comisiones que comentó Lau recién, y es que en esta precarización que tenemos los diseñadores, somos una disciplina que no está tipificada en Argentina en lo que se llama la FIP, que es el órgano de cobranza de impuestos. Y por lo tanto, no hay ningún tipo de medición que se pueda hacer acerca de qué aportamos los diseñadores a la economía local, por ejemplo. Entonces, tenemos desde ese objetivo, ¿no? Que es como macro, difícil y burocrático de conseguir la tipificación, hasta generar jornadas de formación en género para nosotras mismas. O sea, es como, tenemos como objetivos hacia afuera y objetivos hacia adentro. Y siempre trabajamos en estas 2 miradas. ¿Qué dice Hay Futura hacia el afuera y qué hace Hay Futura hacia el adentro? Perfecto. ¿Y qué las inspira?
mis compañeras, mis compañeros. Absolutamente. Sí, total. Sí, pero ¿hay algún libro, algún podcast, algo que escucharon, algo que quieran decir? ¿Esto lo recomendamos? Bueno, Diseño y Diáspora, por supuesto, sintonicen. No, pero hay una. Si no edito esto, si no cortamos acá. Hay un libro que quiero mencionar porque cuando me lo crucé dije, encontré el marco teórico de Hay Futura, que se llama El entusiasmo, de Remedios Zafra, que es maravilloso y justamente habla del problema que tenemos quienes amamos la actividad de la cual vivimos, ¿no? Y cómo en ese disfrutar y amar lo que haces, que la verdad es que nos pasa a muchas de nosotras, cómo cuesta ponerlo en valor como un trabajo que se cobra, como se debe cobrar. Entonces, es un libro muy lindo y muchas entrevistas muy lindas circulando a la autora y son el marco teórico de Hay Futura, sin lugar a dudas. Está buenísimo. Y después, dentro de Hay Futura, la verdad es que estamos todo el tiempo compartiendo artículos, libros, videos, un montón de información que la verdad que estos fueron así como unos meses mega intensos de meter información y conceptos en la cabeza y como tenemos todo así los pájaros volados. Sí, hubo... Bueno, están muy inspiradas. Sí, hubo también un librito que circuló mucho al principio, que se llama Mujeres Colectivas, es de Red Editorial, que es un colectivo editorial, y reúne un poco cómo fue la conformación de como 15 colectivos feministas locales. Nosotras leímos mucho, leímos pensando cómo sería nuestra organización, cómo va a ser, y eso después nos dimos cuenta que va sucediendo en el andar, porque no hay manera de organizar hacia dónde va a ir una colectiva. Realmente eso fue muy revelador porque al principio parecía que, bueno, ¿dónde está la fórmula para llevar esto adelante? Y parecía que de algún libro iba a salir la fórmula y en realidad se autodefine con las particularidades tanto de las personas como de la profesión en particular. Eso es una manera como de entenderlo, de aceptarlo y por eso también siempre decimos que es muy orgánico y que puede ser cambiante porque nunca sabes qué voz se suma, aporta o desarma algo que venías afirmando. Entonces, bueno, nada, eso nos hace sentir que es ese órgano vivo que decían antes. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a vos. No, gracias, muchas gracias por permitirnos. ¿Sabes qué? Además porque más allá de lo que podemos contar hacia afuera, también esta fue una experiencia hermosa para compartir hacia adentro, ¿no? Discutimos mucho internamente cómo encararlo, qué decir, qué contar y seguimos aprendiendo de nosotros. ¿Y les parece que dijeron lo que querían decir? Ya nos dirán... un poco desordenado, pero tal vez lo ordenes un poco. Sí. Te tienen demasiada confianza. Perdón, yo sí quiero agradecer eso, como mucho el trabajo de todas las compañeras que dejaron ahí su tiempo y sus sentipensar en esos documentos y en todo lo que se habla siempre, porque se pone mucho corazón en la grupa. Digamos que eso es también un tono que tiene. Buenísimo. Estas mujeres tienen tanta energía que me aturden un poco. Yo las escucho y digo, sí. No puedo más que admirarlas y sentirme contagiada por su energía infinita, su entusiasmo. Creo que para entender todo lo que hace necesitaría una brújula y dedicarle más tiempo. Soy parte de un grupo de WhatsApp y como la mayoría de lo que hacen sucede en horario argentino, me despierto y veo 78 mensajes. Y como dicen ellas, discuten un tema, ponen manos a la obra, abren una comisión, y yo que estoy más vieja, me siento un poco perdida. Ojalá un día me escriban y me cuenten de un proyecto chiquito donde quieran que participe. Ojalá de alguna manera pueda serles útil en algún momento.
Y a los que no las conocen les recomiendo mirar su página web y seguirlas por las redes. Y les dejo por hoy con una frase que me tomé prestada del manifiesto de AI Futura. Nos solidarizamos con las colectivas feministas en su diversidad, sumándonos a las luchas populares intergeneracionales en Argentina y Latinoamérica, en el mundo, con la urgencia de este momento histórico que convoca el cuestionamiento y la deconstrucción. Nos reúne la inquietud por hacerlo desde nuestras especificidades. El diseño no solo genera acciones inmediatas que dejan rastro, sino que también ofrece una de las más poderosas vías de comunicación y organización social. Hay diseñadores reunidos, hay Futura. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de creatividad para el bien común con atribución. En inglés, Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.